Crónicas de la Rana Libertadora. Tomo 1. Encrucijada de Cuervos. Capítulo 14. El hijo de la cofradía. Epígrafe. A diferencia de la espada que labra la historia en sangre, la daga de la tradición Mordin es filo de jardín y cocina, herramienta de montería y carpintería que los Mordins aprenden a blandir en defensa propia con la misma cortesía que sus palabras. Merium había tomado el apellido Daviron de su insigne padre adoptivo, el enano barbarroja Gutlaf Daviron, veterano de la revuelta del Santo Gilpión Estragón. Pero sus padres habían sido por sus propios méritos también notabilísimos cofrades de talla y rama, y no pocas veces se lamentaba Merium de haber tenido que cambiar sus apellidos verdaderos, Nils Trebolaria, para ocultar a la corona como su heredero, por los malos humores que les había hecho pasar sus padres a los agentes del tirano. Su padre, Duesdoleto Mills, había sido el hijo de una rica usurera y había traicionado a su clase y a su familia para unirse a la cofradía, donde aprovechó que todos le creían tan infame como su madre para infiltrarse como un eficiente espía que terminó convirtiéndose en capitán cofrade por el condado de Wenlir en las colinas evanescentes, una de las fronteras salvajes de la corona loreniana. Su madre, Mila Vainilla Trebolaria, pertenecía a un linaje de afamados insurgentes, entre los que destacaban sus dos abuelos, ambos bravos bufones que habían muerto al lado de San Gilpión en la Plaza de los Caballos en el corazón de la ciudad de Loneray. Duesdu y Mila habían criado a su hijo en los bosques de las colinas evanescentes para evitar que fuera entregado como esclavo a la corona, como debía hacerse con todos los primogénitos de las provincias. Fue la familia, durante un tiempo, guía por las rutas secretas de la cofradía para entrar y salir del reino de Loneray en lo inhóspito de sus fronteras salvajes. Cuando Merium era un niño, se extravió una luna llena bajo una colina hueca, donde las criaturas del rincón bailaban, cantaban y bebían en un corro y gran festín. Y en un rincón encontró a su reina verde, una dama árbol, una dríada de rizos enramados, una hada pobre y triste, simple y bella. Más que amor a primera vista, fue casi como si el niño Mordin hubiera recordado haberla amado. Encantado por su glamour, lo rescató el perro de la casa, que le era como un hermano, y sus padres, preocupados, le amarraron de un pie a la pata de una mesa, le pusieron un collar de limones y le enseñaron canciones de cuna para no soñar, para que no se les perdiera en la maleza y se extraviara bosque adentro. Duesdu y Mila, siempre temiendo que se extraviara su hijo en la foresta, aprovecharon un ascenso que obligó a Duesdo a descender a los valles de los hombres como agente traficante del mercado negro del condado de Gwenlir, y él se llevó a su hijo para que al fin conociera de cerca la miseria de los labriegos, y para que sirviera de mensajero entre las pandillas rurales de la orden, junto con otros hijos de cofrades. Esos años, felices para Merium, se tornaron bruscamente cuando se desataron un tumulto y una cacería de brujas del contraespionaje contra los agentes de Duesdo para salvar a unos cuatrillizos que, según una profecía local, cargarían la ruina del conde de Gwenlir, fiel a la corona del tirano. Merium y sus compinches infantiles participaron personalmente en ese rescate y, si bien lograron enviar a los cuatrillizos de la profecía al exilio por las rutas secretas más allá de las regiones salvajes, la familia Nils Trebolaria quedó comprometida a atraer la atención y a garantizar el escape de los cuatrillizos. Sobre su hogar cayó una jauría de trasgos, liderados por uno, que era un druida oscuro del astado señor de las bestias, del culto infame que el tirano Damotrano había rescatado del olvido para que protegiera sus fronteras forestales de los elfos con su sombra. En la tormenta de la noche, Duesdo dio muerte al trasgo druida en combate singular. Mila se lió a puñaladas contra una docena de trasgos,
y Merium, junto con Mefal, su hermano perro, se enfrentó a un gran lobo negro, montura del trasgo en jefe. Lograron esforzadamente derribar el niño y el perro al lobo, y allí terminó la infancia de Merium, con su hermano perro muerto en sus brazos, quemándosele desde entonces el alma en el terror del astado de un modo tanto o más profundo que lo que el hada verde lo había marcado antes en querencia. La familia logró huir del condado de Wendir a la ciudad de Pino Seco, solo para recibir las órdenes de la cofradía local, en su mayoría conservadores, de atraer la furia del contraespionaje encima, como chivos expiatorios una vez más, para calmar el tumulto causado por la desaparición de los cuatrillizos que ellos habían permitido. Así que, antes de que los capturara la corona, Duezu y Mila decidieron pedirle a un amigo que, aprovechando las obras de remodelación del mercado de Pino Seco, dejara caer sobre ellos un gran bloque de roca. Su amigo era Gutlaf Daviron, el enano barba roja que había combatido al lado de San Gilpión el Grato. Duezu y Mila vieron caer sobre ellos con alegría salvaje de un final feliz en el que habían cumplido sobradamente con su deber insurgente, burlando junto a los agentes de la corona y dejando a Merium a cargo de uno de sus mejores amigos. ¡Bam! Cayó el bloque y los aplastó. Desde entonces, Merium Milstrebolaria tomó el apellido de Daviron y Gutlaf lo acogió como a un hijo en la pequeña torreta de Frandorf, un abandonado puesto de guardia en la frontera inhóspita entre los valles lonerianos del Tirano y las breñas ásperas del reino enano del Elvamcard. En esa región limítrofe, las colinas Bouglamo, se habían raspado guerrillas durante siglos, y la ciudad de Pino Seco había pendido justo en medio de esas hostilidades. Por esos días comenzó la mejor temporada de la cofradía de los caminantes de la lluvia desde los años previos a la revuelta de Gilpión, más de 150 años atrás. Ascendió como gran maestre Caelén de Estragón, el primo de Gilpión por su parte élfica, veterano sobreviviente de la revuelta junto con Gutlaf y cabecilla del grupo de los radicales. Gracias a Caelende y a sus 7 altos consejeros, amparados en el bajo mundo de la ciudad de Pino Seco, se favoreció grandemente un renacimiento de las ciencias y los saberes que en ese lugar se gestaba, porque ocurrió que allí y entonces hechiceros de la mantocracia de la ciudad de Desfis celebraban grandes y magníficos coloquios con bardos y druidas versados en los últimos descubrimientos arqueológicos y bibliotecológicos, junto a numerosos sacerdotes de los cultos elementales que generosamente completaron con sus liturgias las ciencias alquímicas de los magos. En tanto, los hallazgos de muchos viajeros y cartógrafos de la orden encontraron allí íntegra comprensión e interpretación, generando conclusiones y revelaciones a enigmas de la historia de eras extraviadas y de tierras de allende de las 3 penínsulas septentrionales de Valen, que los más sabios daban por ser el mundo entero. Y así se refundó, bajo el hormiguero de la colina de los enanos de Pino Seco, la Universidad Secreta de Con Olaf, después de 500 años de sombras y correteos en que habían permanecido dispersas e itinerantes sus facultades. Todo ese florecimiento fue posible gracias a uno de los 7 del Alto Consejo de Caelende, la encantadora cortesana Valadara, infiltrada en la corte de la nobleza del tirano en Pino Seco, donde había promovido con sutileza y astucia, a lo largo de varios lustros, espectáculos de saberes simples para la aristocracia, a quien le pareció una moda tan entretenida como cualquier otra. Por ejemplo, la de carretas de cristal, o maquillaje de cadáveres errantes, o la de sirvientes con las espaldas cosidos unos con otros. Así las modas de la nobleza. Por entonces, muchos pajes, sirvientes y esclavos fueron comprados, entre ellos los que tenían un talento artístico o alguna enseñanza que presumir,
y las tertulias de las cortes se llenaron de artistas saltimbanquis, hechiceros de fiesta y veladas de pedantería académica. De esta manera, se encubrieron los numerosos cofrades eruditos que pululaban cada vez más en Pino Seco. Así que, al fin, 155 años después de la revuelta de San Gilpión, la cofradía volvió a estar preparada para una insurgencia armada contra el tirano, incluso, en algunos aspectos, en mucho mejores condiciones que antes. Merium, por entonces, se había enamorado otra vez. Gracias a que era hijo de los mártires Tuesdu y Mila, y ahora adoptado por uno de los campeones de los radicales, Gottlob, gozaba de muchas libertades, y aún había sido escogido como aprendiz de bardo amanuense por uno de los 7 del alto consejo de la cofradía, Bertram Persham Molay, un humano con gran renombre dentro de la cofradía por su cordial sencillez, sus méritos en las armas, sus largos viajes, sus descubrimientos y las intrigas que había resuelto sin demérito de su honor, como poquísimas cosas veces ocurre. Aunque sus detractores conservadores murmuraban que a su hija, a la que decía tanto amar, la malcriaba con lujos al cuidado de unos parientes en las colinas Aer del norte, de donde era oriundo, en lugar de haberla reclutado con las juventudes de niños cofrades tan útiles para la mensajería. De mano de Bertram se hallaban los mejores afanes de la cofradía de sus tiempos, siendo él, además, general de todos los bardos y cantores de la orden. Tenía Gottlob por amigo de su juventud, y su maestro bardo había sido nada más y nada menos que Caelin de Estragon, el gran maestre de la orden. Por ello, con muchas holganzas e influencias, Merium fue consentido por Bertram para que su tarea fuera ser asignado a espiar a la dama de la que se había enamorado, Vélica Raquelic, a quien había conocido dando espectáculos de cuentacuentos en las cortes, haciéndose pasar como esclavo ilustrado de la gran dama Baladara infiltrada en la corte que había generado todo este movimiento cultural. La joven doncella Vélica, una bella, brillante, alegre, mordaz y veleidosa condesa, quedó tan encantada y divertida con el Mordin que muchos rieron y conversaron en los balcones y jardines. Y fue entonces cuando Bertram, viéndolo enamorado de Merium, convenció a Baladara de que lo regalara a la infanta Bélica. La joven condesa tenía al Morden como su mejor amigo, consejero, alcahuete y ocasional frotante tras las cortinas. Y Merium, aunque los otros amantes de Bélica lo quebrantaban de furia, celos y llanto, se mantenía fiel, aguardando el momento en que la próxima y esperada revuelta de la insurgencia diera fin a la tiranía de la corona, cuando podría rescatarla del caos y las masacres que entonces reventarían a la nobleza, insensatamente creyendo que, por ello, se ganaría el derecho a su corazón. Pero Merium fracasaría de todo a todo. Fracasaría ante la cofradía, ante los radicales, ante Gottlob, ante Bertram, ante Caelinde, ante San Gilpión, ante Duesdu y Mila y ante sí mismo. Porque en el amor y confianza absoluta que se tenía con la infanta, le había confesado que pertenecía a la secreta cofradía de los caminantes de la lluvia. Y ella, aunque no le interesaba la política en absoluto, genuinamente guardó el secreto por amistad durante un tiempo. Pero, cuando uno de sus amantes y caprichos cayó seducido por la cortesana Baladara, Bélica, para vengarse y repudiarla, la denunció como lo que era, una peligrosa y encumbradísima agente, miembro crucial de los 7 del alto consejo de la tan mentada cofradía. La astuta cortesana cofrade cayó presa, pese a la defensa de los gemelos archiduques damotranos, hijos menores del mismísimo tirano, que la tenían en gran querencia. Fue enviada con la mayor presteza, secreto y seguridad a la ciudad de Lonerein, y se decía que incluso el archimago Oribus había acudido por ella. De los gemelos no se había vuelto a saber nada hasta entonces.
y pese a toda la lealtad y valentía que sabían los cofrades de ella, no cabía duda alguna de que sería quebrantada, y todos sus secretos serían vertidos, porque no había tenido la oportunidad de suicidarse después de su captura, gracias a los heroicos hechos de un presto caballero azur, llamado Sir Branchel Bruchalon, barón de Warry Alley. Entonces, al borde del desastre, los radicales tomaron la última hora para promover el estallido de la revuelta, pues, aunque sabían que sin la previsión y planeación necesarias fracasarían, mucho mejor les pareció caer emulando a Salgimpión, dejando un ejemplo de valor que pudiera inspirar a la generación siguiente de cofrades. Pero incluso numerosos radicales que habían estado a voces y votos enmarcados en bravura, ante la sombra del contraataque desatado por la corona, vacilaron grandemente, porque les parecía claro que el contraespionaje había advertido ya la gran concentración de cofrades en Pino Seco desde hacía tiempo, y que, si no habían movido antes sus piezas, era para no fallar el golpe ni darlo por advertido, que la caída de Baladara no podía ser sino el primero de los magistrales asaltos planeados en su contra, que ya preveían la revuelta estallada a última hora para exterminarlos a todos a una. Cuando Cailén de Estragón notó la tribulación y el desfallecimiento de los muchos radicales a quienes había tenido por enteros, para preservar la esperanza, declaró al acto el desbandamiento oficial de la orden. Y así, como en su infancia, Medium había contemplado la desintegración de la camarilla insurrecta en las colinas evanescentes, así se colapsaba ahora, en el umbral de su hombría, toda la orden en Pino Seco, esta vez por su mano. El resto fue un torrente de tan breves, brutales y consecutivos operativos de puñaladas, nigromancia y envenenamientos que causó la franca huida y desató el poder de la armada en las calles. De los 7 consejeros de Caelende, los que pudieron volvieron al exilio, y más de la mitad de los cofrades fueron pieza de sacrificio como chivos expiatorios, intentando desesperadamente ganar oportunidades para otros, resultando salvo apenas, con ello, 1 de cada 10. La condesa bélica, del blasón de la orquídea en oros y bermejos, envió una misiva al Mordin, acompañada de su guardia personal para que lo protegieran, instándolo a entregarse en el acto en su casa, para que a su lado pudiera reclamarlo como de su propiedad y salvaguardarlo de vuelta en las tierras de su familia, donde podría vivir con ella holgadamente de por vida como su paje. Ahora que, durante las reyertas callejeras, la había salvado el vizconde Barsal, de quien recién se había enamorado y con quien se había casado en medio del caos. Y en pleno holocausto le pareció a Merion, mientras salía de un barril donde había estado oculto, que se merecía perder la cordura entre la culpa y los celos que lo engullirían el resto de su vida como paje. Pero no pudo dejar a Guthlaf solo, y huyó con él, abriéndose paso a puñaladas en el zafarrancho de las catacumbas hasta las entrañas de la colina de Pino Seco, hasta alcanzar y huir por la red de túneles ancestrales de los elfos que la cofradía utilizaba. Volvieron lo más pronto a la superficie en las colinas fronterizas de los enanos del Bamcart, y al poco, al pequeño y solitario baluarte de Frendolf, donde esperaban auxiliar a cualquier otro hermano de la orden que se escapara por esas rutas. Bélica todavía lo esperó 7 días más. Encrucijada de Cuervos, Crónicas de la Rana Libertadora.